Buenos días. Esta es la cuarta clase en la que vamos a hablar de serie de potencias. En esta oportunidad vamos a vincular la serie de potencias con una serie que vimos hace algún tiempo atrás, que fue la primera serie que estudiamos, que se llama serie geométrica. Recordemos un poco la serie geométrica, ¿sí? Eh, esta serie tenía una característica y era que este era su término general y cada nuevo término de la serie, a medida que uno iba desarrollando la serie, se obtenía multiplicando al anterior por una cantidad fija que se llamaba razón de la serie, que simbólicamente nosotros la representábamos con la letra Q minúscula, ¿bien? Esa era la razón. Esta serie tenía es la primera que se estudia porque es muy fácil determinar su convergencia. El criterio de convergencia para esta serie era que el módulo de la razón, esta es la razón de la serie, el módulo de la razón tenía que ser menor que 1, ¿sí? Hay que acordarse de esa clase. Y si la serie converge, entonces también era muy simple determinar la suma de la serie, porque había una expresión matemática que hay que investigar de dónde sale, por supuesto, que me permite calcular la suma y está en función de A, que es el primer término de esta serie, recordar esa clase o revisarla, A dividido 1 menos Q, donde Q es la razón de la serie. ¿Bien? Esto es lo que habíamos visto en una clase anterior. Hay series de potencias, ¿sí? Recuerden que las series de potencias son aquellas que dan en función de una potencia de X. Esta es la serie de potencias más simple, porque es una serie de potencias que está centrada en cero. ¿Bien? Pero a su vez, esta serie geométrica es una serie de potencias también. Fíjense que si nosotros desarrollamos esta serie, eh, el primer término es x a la 0, o sea, 1 más x a la 1, x más x al cuadrado, más x al cubo, más. ¿Bien? Ahí está desarrollada la serie. ¿Por qué es una serie geométrica? Y porque cada nuevo término de la serie se obtiene de multiplicar al anterior por un número fijo, que es la razón. ¿Cómo se obtiene la razón? Esto lo vimos también en la clase de serie geométrica, dividiendo cualquier término entre el anterior. O sea, si yo divido x cubo entre x cuadrado, me da x. Si divido x cuadrado entre x, me da x. Si divido x dividido 1, me da x. ¿Bien? Así que la razón de esta serie es, vamos a ponerlo acá, la razón es x. ¿Bien? Por lo tanto, es una serie geométrica. Es una serie geométrica que es convergente en un determinado intervalo de convergencia que aporta este criterio. Porque para que la serie sea convergente, la serie geométrica sea convergente, el módulo de la razón tiene que ser menor que 1. Así que para que sea convergente, se tiene que cumplir que el módulo de la razón, en este caso el módulo de x, sea menor que 1. ¿Bien? Esta es la condición de convergencia de esa serie. Y esta condición me lleva a un intervalo que es el intervalo menos 1, 1. ¿Bien? Bueno, ese es el intervalo de convergencia de esta serie. También se puede obtener con los métodos que vimos en las clases anteriores, ¿sí? Pero la serie geométrica me aporta esta herramienta que es muy simple, muy rápida para determinar el intervalo de convergencia. Bueno, esto pasa con esta serie. Ahora, esta serie se puede escribir, o sea, si la serie es convergente, si nosotros determinamos que en este intervalo la serie es convergente, quiere decir que esta serie tiene suma. ¿Sí? Y si tiene suma, nosotros podemos escribir la expresión de la suma aprovechando que es una serie geométrica. Pero en este caso, como la suma depende del valor de x, porque la serie va a tomar distintos valores y va a tener distintos valores de convergencia de acuerdo a cuánto valga la x dentro de este intervalo. Para cualquier valor de x que esté entre menos 1 y 1 que pertenezca a este intervalo, la serie va a ser convergente y va a tener suma. Pero para distintos valores de x las sumas son diferentes. Por lo tanto, la suma es una función de x y se llama s de x, que sería la suma que depende de x, ¿no? Y se obtiene con esta expresión, donde tenemos, aquí va el primer término. El primer término es 1 sobre 1 menos la razón. 1 menos la razón. Pero la razón de esta serie es x. Entonces, fíjense lo que obtenemos acá. Tenemos una serie de potencias
que la podemos representar como una función, porque esta es una función de x. Quiere decir que esta serie converge a esta función. Esta función es la suma de la serie, pero siempre y cuando, y ojo con esto, siempre y cuando la x tenga alguno de estos valores, esté dentro del intervalo de convergencia. Si yo le doy a la x valores que estén aquí adentro, ¿vale? Por ejemplo, si la x vale un medio, ¿bien? Si la x vale un medio, y pongo un medio al cuadrado, un medio al cubo, ¿bien? Y quiero saber cuánto da toda esa suma, reemplazo el un medio acá y me va a dar la suma, ¿bien? Porque estoy dentro del intervalo de convergencia. Pero si la x vale 3, ¿bien? 1 más 3 más 3 al cuadrado más 3 al cubo, estoy fuera del intervalo de convergencia, entonces esta expresión, esta función ya no tiene sentido. ¿Sí? No tiene ningún sentido reemplazar el 3 acá porque no dice absolutamente nada, porque esta función solamente vale cuando las x están en el intervalo de convergencia. ¿Bien? Yo insisto mucho en esto y soy muy repetitivo, pero es importante. ¿Bien? Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos utilizar esta expresión y trabajarla un poquito para hacer un ejercicio que se llama representación de funciones como series geométricas. Es como un juego matemático sería, ¿no? Tomar funciones que tienen estructura parecida a la de esta función, y tratar de llegar a hacer el camino inverso, ¿no? Fíjense en esto. Vamos a ver acá. Dice, expresar las siguientes funciones como serie de potencias. 1 sobre 1 menos 3 a la x. Nosotros podemos suponer, vamos a usar acá otro color, esta expresión tiene una estructura parecida a esta, ¿eh? Donde yo podría considerar que esta función es la suma de una serie geométrica, de una serie de potencias geométricas. Y esta sería la razón. ¿Bien? Y si esto es así, entonces rápidamente yo puedo escribir esto como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. ¿Eh? Si estuviera acá y la razón fuera x, entonces sería desde 0 hasta infinito de x a la n, o sea, de la razón elevada a la n. En este caso va a ser 3x, que es la razón, elevado a la n. ¿Bien? Ahora lo que podemos hacer aquí es trabajarlo un poquito algebraicamente aplicando algunas propiedades de la potencia que ya tenemos que conocer. Podemos escribir esto como la sumatoria desde 0 hasta n, y aquí podemos distribuir el n porque esto es un producto, o sea, nos quedaría 3 a la n por x a la n. ¿Bien? Y ahí tenemos la expresión. Esta es la expresión de esta es una serie de potencias que representa a esta función. Pero ¿cuál es el intervalo de convergencia? O sea, ¿para qué valores de x esta serie representa esta función? Entonces, nosotros acá tenemos que aplicar el criterio de convergencia de la serie geométrica. ¿Bien? ¿Cuál es el criterio de convergencia? Que el módulo de la razón, el módulo de 3x, sea menor que 1. ¿Bien? Y trabajar un poquito esta expresión. Fíjense que aquí podemos separar los módulos, el módulo de 3 con el módulo de x. O sea, yo lo voy a poner acá, puedo poner el módulo de 3 por el módulo de x, tiene que ser menor que 1. ¿Bien? Sigo acá. ¿Bien? El módulo de 3 es 3, y ese 3 puede pasar al otro lado dividiendo. Como es positivo, como el 3 es positivo, y lo paso dividiendo, entonces la desigualdad va a mantener su orientación. Nos va a quedar el módulo de x es menor que 1/3. ¿Bien? Esta sería la condición de convergencia, y de aquí, así como está expresada, y como hemos visto en clases anteriores, nosotros podemos deducir el intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia es desde menos 1/3 hasta 1/3. ¿Bien? Así que nos va a quedar, si esto es 0, ¿bien? Porque esta es una serie de potencias centrada en 0, ¿bien? Aquí tendríamos menos 1/3 y aquí tendríamos 1/3. Y este es nuestro intervalo de convergencia. Marcamos esto acá. ¿Y qué significa esto? Significa que esta serie que nosotros encontramos representa esta función, ¿sí? Representa esta función, o esta función es la suma de esta serie, pero solamente para aquellos valores de x que están comprendidos en este intervalo. Si nosotros salimos del intervalo, entonces esta igualdad no tiene ningún sentido. ¿Bien?
Siempre que ustedes encuentran una serie que representa una función o tienen la serie y encuentran la función, cualquiera sea el camino, deben expresar el intervalo de convergencia porque esta es una expresión que está condicionada. ¿Ven? Está condicionada para los valores de x. Bueno, vamos a ver el segundo. Ahí, ¿bien? Aquí en el segundo tenemos la función x sobre 5 más x. Fíjense que nosotros, esta tiene una estructura parecida, pero no es igual. Hay que hacer algún arreglo ahí algebraico. Entonces, nosotros podemos escribir esto como x sobre 5 por, ¿bien? X sobre 5, 1 sobre 1 más, así, menos x sobre 5. ¿Bien? Así. Si quieren podemos poner acá unos paréntesis. Esta expresión es la misma que esta. Fíjense que x por 1 es x y 5 por 1 es 5. Bueno, menos es más, ¿está bien? Y 5 por x sobre 5 me da x, o sea que es la misma, ¿bien? Pero esta expresión sí tiene esta forma, es 1 sobre 1 menos algo, ¿bien? 1 sobre 1 menos algo, donde ese algo es la razón de la serie. Así que aquí nosotros podemos considerar que esta es la razón. ¿Sí? Me va a faltar espacio, así que yo creo que lo voy a tener que usar arriba. Bueno, esta es la razón. Por lo tanto, podemos utilizar esta estructura. Entonces vamos a poner el x sobre 5 afuera, ¿está bien? Y nos va a quedar la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la razón, ¿sí? De la razón elevada a la n, o sea, menos x sobre 5 elevado a la n. ¿Bien? Voy a seguir arriba, porque aquí me está faltando espacio. Ya seguimos. Para esto ya lo explicamos. Volvamos acá. Bien. Entonces, habíamos quedado que esta parte de la función tenía la estructura de la suma de una serie de potencias geométricas. Entonces la transformábamos en la serie de potencias geométricas con la razón elevada a la n. Ahora tenemos que trabajar esto un poquito. Entonces, sigo acá. Bien. Fíjense que aquí vamos a separar. Esto es como si hubiera un menos 1 multiplicando, entonces nos va a quedar x sobre 5 por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1, es como si fuera menos 1 elevado a la n, ¿sí? Menos 1 a la n, por x a la n, o sea, por x sobre 5 a la n, pero eso es lo mismo que poner x a la n sobre 5 a la n. ¿Está bien? Y por último, ahora vamos a introducir este x sobre 5 en la sumatoria. Recuerden que esta sumatoria, si nosotros la desarrollamos, tiene infinitos términos, ¿sí? Y están todos multiplicados, es como si estuvieran los infinitos términos entre paréntesis y el x sobre 5 afuera, ¿bien? Y si nosotros multiplicamos ese x sobre 5 por toda esta serie, es como si estuviéramos haciendo distributiva con esos infinitos términos. Es lo mismo que introducir esto acá adentro y multiplicarlo por el término general, es lo mismo. Si multiplicamos la x por x a la n, nos va a quedar x a la n más 1, y si multiplicamos el 5 por el 5 a la n, nos va a quedar 5 a la n más 1. ¿Bien? Entonces nos va a quedar la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la n más 1 sobre 5 a la n más 1. ¿Bien? Y esa es la expresión que representa. Esta es la expresión como una serie de potencias que representa a esta función. ¿Pero para qué valores de x? ¿Cuál es el intervalo de convergencia? ¿Para qué valores de x sirve todo esto que hicimos acá? Entonces tenemos que analizar el criterio de convergencia con el módulo de la razón. Nosotros sabemos que el módulo de la razón tiene que ser menor que 1. La razón es menos x sobre 5. Entonces el módulo de menos x sobre 5 tiene que ser menor que 1. ¿Bien? Acá trabajamos algebraicamente con el módulo, lo voy a hacer para este lado, nos va a quedar el módulo de, lo puedo poner así, el módulo de x
sobre el módulo de menos 5. Puedo ponerle el signo menos al 5. ¿Sí? Tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Sigo para este lado. El módulo de x, el módulo de menos 5 es 5 sobre 5 menor que 1. ¿Sí? El 5 lo paso multiplicando. Entonces, como es positivo, la desigualdad queda con el mismo sentido. Nos va a quedar que el módulo de x es menor que 5. ¿Bien? Y esta condición, ¿bien?, nos va a llevar, y ahora voy a seguir acá, ¿sí?, esta condición nos va a llevar al intervalo menos 5, 5. ¿Bien? Menos 5, 5. Por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí, recuerden que esta es una serie de potencias centrada en 0. El 0 acá, el menos 5, el 5, ¿bien?, el 5 positivo, paréntesis, pues son intervalos abiertos, ¿bien?, y sacamos todo de todo, ¿bien? Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Bien? Que esta función, ¿bien?, la función que nos dieron originalmente, nosotros la podemos expresar como una serie de potencias, esta, ¿bien?, pero solamente para aquellos casos en los cuales la x esté en este intervalo de convergencia. Solamente para esos casos, esta función va a representar la suma de esta serie. Si estoy afuera del intervalo, entonces ya no. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido. Nos queda la última clase, vamos a hacer algunos ejemplos un poco más difíciles y va a ser la última del año, ¿sí? De terminal a tomarse vacaciones. Hasta luego.